El conflicto trasciende lo militar. Bloqueo naval de Estados Unidos podría golpear al petróleo y asfixiar económicamente a Nicolás Maduro. El cártel de los soles, de narcos a enemigo público internacional. Obediencia o justicia, el choque ideológico que sacude a Venezuela. Les contamos. Hola, buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique y hoy viernes 29 de agosto de 2025 les traigo las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Vamos con las noticias. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ya no solo es militar, se perfila como una crisis internacional de grandes proporciones. La Casa Blanca ya evita hablar de un ataque directo a Nicolás Maduro, pero advierte que usará todo su poder contra el narcotráfico. El riesgo va más allá de lo político. Un bloqueo naval a Venezuela en el Caribe podría desatar una tormenta energética global. Génesis Pérez nos amplía esta información. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado a un terreno que va más allá de lo militar, el jurídico, el económico y el criminal, tras el despliegue de 6 buques estadounidenses, entre ellos 3 destructores de misiles guiados frente a las costas venezolanas. La Casa Blanca aseguró que muchas naciones del Caribe han aplaudido las operaciones antidrogas. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre posibles ataques a instalaciones militares en Venezuela, lo que abre un debate internacional sobre la legalidad de esta estrategia. I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Para Caracas, esto constituye una violación del derecho internacional y del Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la militarización nuclear en América Latina y el Caribe. Voceros venezolanos en la ONU denunciaron que Washington representa una grave amenaza a la paz regional. La tensión revela un vacío jurídico. ¿Puede un país unilateralmente definir a un actor criminal como terrorista y usar su ejército en aguas internacionales como respuesta? Más allá de lo legal, el impacto económico es inmediato. La presión estadounidense no solo busca frenar el narcotráfico, también golpea a PDVSA y sus socios internacionales, en un momento en el que Venezuela depende del crudo para sostener a su Estado. Expertos advierten que un bloqueo naval podría afectar la salida del petróleo, alterando el mercado energético e incluso beneficiando a otros productores como Estados Unidos y Arabia Saudita. La medida también se inserta en la pugna comercial global. Mientras Trump impone aranceles de más del 100% a China, refuerza su músculo militar en un país aliado de Pekín y Moscú. Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz Balart sostiene que Venezuela no está bajo la administración de un gobierno común, sino del famoso cártel de los soles declarado por varios países, entre ellos Estados Unidos, como organización terrorista. Venezuela is not controlled by a government. It's actually been taken over by a narco cartel, el Cartel de los Soles, which is a terrorist organization. Look, President Trump is the president of peace, the president of prosperity, but also, as he's demonstrating every single day, the president that wants to keep the American people. El escenario es complejo. Desde el punto de vista legal, la acción de Washington bordea los límites de la soberanía. En lo económico, amenaza con aislar aún más a Venezuela y alterar el mercado energético global, y en lo criminal, posiciona al cártel de los soles como el nuevo enemigo público internacional. Nuevamente, la administración de Nicolás Maduro denunció ante la Organización de las Naciones Unidas lo que califica como una política de hostigamiento por parte de Estados Unidos. En las comunicaciones dirigidas al secretario general Antonio Guterres, se exige respeto a la soberanía de Venezuela y se advierte que el despliegue militar en el Caribe representa una agresión encubierta bajo el pretexto de combatir al narcotráfico. Veamos. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad
tanto regionales como internacionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Insta una vez más al Secretario General de las Naciones Unidas a asumir, en el marco de sus competencias y responsabilidades, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando de manera rotunda al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. Venezuela, fiel a los preceptos de su diplomacia bolivariana de paz, reafirma que no constituye una amenaza para nadie. La verdadera amenaza a la estabilidad de la región es la presencia militar y de armamento nuclear estadounidense en el Caribe. Otra noticia destacada es la que les vamos a presentar a continuación. Por favor, preste mucha atención. Esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía. Haber calificado a Nicolás Maduro como lo que es, el jefe de un conglomerado criminal, que además tiene carácter narcotraficante y terrorista, es un paso fundamental porque establece otra aproximación, que es la aplicación de la ley, el law enforcement. En últimas horas hemos visto cómo se ha ido conformando una verdadera coalición internacional, lo que demuestra que las democracias de Occidente entienden que el conflicto más importante que hay que resolver en este hemisferio es la tiranía de Maduro. Venezuela es el único país en este hemisferio donde se producen drones de asalto de tecnología iraní, pero además ha convertido a Venezuela en el santuario, en el gran espacio para el tránsito de drogas. Según la DEA, el 24% de la cocaína que se comercia en todo el mundo pasa por Venezuela. Muchas toneladas y toneladas de esto llega a los Estados Unidos. Y además, con los recursos del crimen, todo esto se utiliza no para el bienestar de la sociedad venezolana, sino precisamente para la represión interna y para financiar la desestabilización de la región. Y desde luego, en el caso de Venezuela, la legitimidad total está en las fuerzas democráticas. Bueno, yo no voy a especular por ninguna de las acciones que pueda tomar el presidente Trump, muchísimo menos. Yo creo que lo que corresponde es atenernos a los hechos, a lo que está ocurriendo. Exacto. Y le puedo decir que sin lugar a duda, el régimen está muy preocupado. Interactuemos a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela con la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Mientras Estados Unidos despliega su poderío militar en el Caribe y habla de narcotráfico, el petróleo venezolano se convierte en el centro de algunas teorías. ¿Crees que el oro negro sea verdaderamente el blanco de Trump o asfixiar a Maduro? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. El chavismo ha respondido a Estados Unidos con un blindaje territorial, pero en un caso sin precedentes de estrategia geopolítica contra la cúpula de poder en Venezuela, el cártel de los soles podría ser el fantasma útil para la visión de Occidente. Paola Hernández nos cuenta más. El Cartel de los Soles ha sido presentado por Washington como una organización narcoterrorista, liderada presuntamente por Nicolás Maduro, que tendría vínculos en las Fuerzas Armadas y redes transnacionales. Por otro lado, en medio de esta confrontación narrativa, el último informe antidrogas del Departamento de Estado omite al llamado Cartel de los Soles. Es muy confuso y difuso todavía poder hacer un análisis y si es cierto que Maduro está absolutamente involucrado en una trama direccionando y capitaneando el narcotráfico internacional desde Venezuela, o si se trata simplemente de liderar un grupo corrupto que más bien sea una relación mafiosa de blanqueo de capitales y de recibo de beneficios a través de que la organización criminal opere, o si tiene una relación estricta y directa con el Cártel de los Soles. El origen del nombre Cartel de los Soles se remonta a la década de los 90 y a lo largo de los años el término ha sido usado para señalar presuntas complicidades entre funcionarios y grupos armados. Se llama Cartel de los Soles porque evidentemente sus principales miembros eran generales del alto mando militar
y con la presidencia de Chávez pues fue que esto se vino a maximizar. ¿Cuáles son las pruebas que existen? Existen pruebas de funcionarios que han venido directamente de adentro de la Fuerza Armada, que han presentado pruebas del funcionamiento de este cartel. Se encuentran los testimonios de personas como Hugo El Pollo Carvajal, que fue director de contrainteligencia militar y que auspició y impulsó muchas operaciones de estas de narcotráfico en territorio venezolano, y están declaraciones como la de Ismael El Mayo Zambada, que fue jefe del cartel de Sinaloa, y Joaquín El Chapo Guzmán. En este contexto, el supuesto cartel de los soles sigue dividiendo opiniones. Para la oposición, es el rostro del sistema criminal que debe ser desmontado. Para el chavismo, una excusa para justificar sanciones y amenazas. Tal vez su mayor poder no esté en lo que oculta, sino en el control militar, la opacidad institucional y la fragilidad de la justicia. En tiempos de acorralamiento político, la lealtad se convierte en un campo de batalla ideológica, y eso está ocurriendo en Venezuela. ¿Es la lealtad sin justicia una forma de sumisión? Hoy analizamos cómo el miedo y la fidelidad se entrelazan en el alma de una nación que busca cambio. Catherine García con los detalles. En Venezuela, la lealtad se ha convertido en una moneda de doble cara. Para el chavismo, al parecer, la lealtad es sinónimo de obediencia. El presidente Nicolás Maduro ha declarado que no hay forma de que le entren a Venezuela, en referencia al despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. Esta postura, al parecer, busca cohesionar las Fuerzas Armadas y al pueblo bajo una lógica de resistencia, usando esto como herramienta para la unidad interna. Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No hemos podido, no podrán. No hay, ni jamás, no hay forma de que le entren a Venezuela. Por otro lado, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, propone una visión radicalmente distinta. La verdadera lealtad no se mide en obediencia ciega, sino en compromiso con la justicia, la libertad y el bienestar del pueblo. Este mensaje interpela directamente a quienes han jurado lealtad a un sistema que, según él, ha traicionado los valores fundamentales de la nación. Los militares son leales hasta que dejan de serlo. Debe más de uno estar pensando, caramba. Muchos estarán pensando, ¿vale la pena nosotros arriesgarnos a una confrontación armada por un régimen que está aferrado al poder? Algo que yo presencié en la televisión cuando la guerra en Irak. No habían caído las primeras bombas cuando ya estaban los elementos aguerridos de la Guardia Republicana. Y pocos momentos antes estaba Saddam Hussein diciéndoles vamos a hacer morder el polvo. O sea que todo eso es de la boca para afuera. Ahora, en este contexto, ¿está el chavismo más preocupado por una traición desde adentro que por una invasión desde afuera? ¿Cuál es la realidad de la lealtad? ¿Puede una nación ser verdaderamente libre si su lealtad se construye sobre el miedo? Escuchemos. Luis Herrera Campins decía que los militares son leales hasta que dejan de serlo. Los regímenes autoritarios siempre tienen desconfianza de todo el mundo. El enemigo externo es su excusa de la narrativa, el enemigo interno es excusa también para su narrativa. Así que eso es su modus vivendi. Es la manera como gobiernan, es la manera como se manejan. ¿Cuál es la realidad de la lealtad? Bueno, hay definitivamente gente extremadamente leal y hay gente que es leal por conveniencia, por intereses, como todo en la vida. ¿Puede una nación ser verdaderamente libre en esas condiciones? Muy difícil, muy complicado, no necesariamente se logra, pero es lo que hay en Venezuela. La confrontación entre la lealtad y el miedo no es solo política, es existencial. A los venezolanos les toca enfrentar una decisión profunda en tiempos de tensión. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Amigos, no se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con Impacto en 60 segundos. Noticias claras y rápidas. Marco Rubio activa el hemisferio. Lucha antidroga se convierte en pulseada geopolítica. La ofensiva estadounidense contra el narcotráfico sigue escalando. 8 buques de guerra ya patrullan el Caribe como parte de la operación, mientras el secretario de Estado Marco Rubio inicia una gira estratégica por Ecuador y México para consolidar alianzas regionales contra los cárteles. Al mismo tiempo,
El crucero USA Lake Erie cruza el Canal de Panamá en un movimiento que refuerza el cerco naval. La administración de Nicolás Maduro responde en máxima alerta, convirtiéndose en el epicentro de lo que podría escalar a una confrontación hemisférica sin precedentes. Frontera caliente, diplomacia fría. Petro responde a Maduro sin alinearse con Washington. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó el despliegue de 25.000 militares en la frontera con Venezuela tras el refuerzo armado de Nicolás Maduro en el Catatumbo. Aunque se presenta como una operación contra las mafias, la medida expone una tensión silenciosa entre dos modelos de poder. Colombia, sin embargo, descarta sumarse a una intervención militar de Estados Unidos, dejando clara su apuesta por la autonomía regional. Mientras la frontera se militariza, la diplomacia intenta contener un fuego que amenaza con desbordarse. Llegamos al final de la emisión matutina de hoy. Para más, ya saben, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que siempre estén bien informados. Muy atentos a la programación especial que tenemos preparada para ustedes para este fin de semana. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente descanso. Nos vemos el lunes.